Con la diputada Alzogaray, candidata a senadora por Capital Federal y en representación de la UCD o Alianza de Centro. ¿Cómo digo? Alianza de Centro. Alianza de Centro. Yo soy además diputada por la Alianza de Centro. Ajá. Porque en las elecciones del 85 ya teníamos la Alianza de Centro en Capital, en este caso con el Partido Demócrata únicamente y con el Partido Federalista. María Julia, ¿cómo es esto de la elección de senador? Porque algunos ahora están descubriendo, también para senador hay electores. Ayer hablábamos con el senador Fernando de la Rúa de este tema. ¿Esto pueda negociar un senador en los colegios electorales? Bueno, de hecho el colegio electoral de senador funciona en forma distinta que el colegio electoral nacional. En el colegio electoral nacional, que en realidad no se llega a reunir como conjunto, sino que se reúne en las provincias, los electores ponen el voto en la urna, las urnas van al Congreso de la Nación. El colegio electoral de senador, por el contrario, puede votar hasta 4 veces, entre los 2 más votados. De modo que allí puede haber recomposición de voto en función del tercero en discordia, evidentemente, porque el candidato va a quedar automáticamente descolocado en la primera vuelta, porque la primera vuelta va entre los 2 primeros. Y a ver, corrimientos, digamos, ¿no? Yo no quiero ser mal pensado, pero hagamos suposiciones, conjeturas, total. Eso es gratis, ¿no? No tiene problemas de inflación las conjeturas. Las conjeturas se puede llegar a inflar tanto que terminan convirtiéndose en una bola de nieve. Y a veces en una realidad, ¿no? Sí, lo hemos visto muchas veces en nuestra vida política, pero supongamos que quede ahí muy reñida las elecciones del 14 de mayo y los radicales necesitan imperiosamente de Alianza de Centro, Presidencia de la Nación en los colegios electorales. Por ahí Alianza de Centro dice, nosotros no tenemos ningún problema, pero ustedes nos tienen que dar los votos para que María Julia sea senadora en Capital Federal. Puede ser, es lícito. Es lícito, pero no es posible en mi caso, porque el punto es el siguiente. La composición de la mayoría para el colegio electoral nacional se puede hacer sobre una base programática. Y el que va a formar el Ejecutivo se podrá dar determinados reaseguros de que esa base programática se cumpla. Pero ¿cómo hace usted para decirle a un senador, bueno, usted llegó con una plataforma, va a tener que cambiarla y va a tener que votar en otra forma? O mejor dicho, si la gente votó a un senador que va con una plataforma determinada y con un hilo de voto determinado, ¿cómo va a pasar a votar a otro? El colegio electoral de senador puede dar origen a otras cosas. Por ejemplo, suponiendo que ganara Angelos, podría cumplir Fernando de la Rúa de ser intendente o ministro de Educación y podrían ponerlo a Stubing de senador. Porque no es imprescindible que los electores voten al candidato que el nombre fue en la boleta. Correcto. De modo que perfectamente tuvieran los radicales el triunfo nacional, podrían recomponer la interna. Usted sabe que Stubing era precandidato, quería ser candidato, y a su vez sabe que Fernando de la Rúa quería ser candidato a intendente y siempre quiso ser ministro de Educación, de modo que perfectamente, en el caso de darse el triunfo radical, podrían recomponer ellos mismos su estructura interna, la coordinadora recuperaría la senaduría que quiere tener en forma más directa, y de la Rúa podría ir de intendente, no sé qué pasaría con Soles Lastra en ese caso, o de ministro de Educación. Usted va a armar un lío entre los radicales terrible, ya con estas suposiciones, pero no sabe cómo se van a pelear. Pero es una posibilidad, todo el mundo sabe que Stubing era uno de los precandidatos. Sí. Lo que ocurre es que, evidentemente, el discurso de la Rúa, por ser más moderado, más parecido... ¿Se parece mucho? No, el estilo. No, el discurso, no, escúcheme, yo jamás diría de la Rúa en el Senado, jamás diría, no estoy de acuerdo con esto, pero lo voy a votar porque el partido lo dice. Usted no me ve a mí diciendo eso, ¿no? Cuénteme, ¿usted lo diría? No porque no va con el estilo de mi partido ni con la ética de mi partido. Yo me comprometo a llevar una plataforma. De ahí en adelante corresponde a mi conciencia decidir. Si viene todo el Comité Nacional de mi partido, más todo el Comité de la Alianza de Centro a decirme que tengo que votar un presupuesto que me manda el Ejecutivo porque es necesario, bajar las penas del Código Penal porque las dan abasto, yo no lo voy a votar. Aunque me lo digan, me amenacen con un tribunal de disciplina partidaria. María Julia, hay otra idea en danza que ya pareciera que se está diluyendo, no sé por qué, ¿no? Usted por ahí tiene alguna opinión. El tema del balotaje, ¿a usted qué le parece? A mí me ha sido no era un balotaje, era una consulta para guía de los electores. Sí, no vinculante, ¿no? Pero la diferencia es que el balotaje implica que no haya y eso hubiera sido inconstitucional.
La propuesta que Casella y yo discutimos hace ya casi un año... ¿Casella y usted? Claro, fue la idea. Casella, que es un hombre muy honesto intelectualmente, me lo vino a proponer como una idea, porque me decía, María Julia, los justicialistas están reclamando el respeto por la primera minoría. Eso a nosotros nos pone en una situación muy difícil. Nosotros tuvimos 51% del colegio electoral para Ilia, que tenía el 23% de los votos. ¿Cómo vamos a hacer para decirles que no y no quedar como traicionando la voluntad popular? Tenemos que encontrar un mecanismo que sea más transparente y más democrático para poder recomponer la mayoría que la Constitución exige. Y lo que hay que hacer es reunir el colegio electoral, nombrar el colegio electoral, seleccionar el colegio electoral y luego, si el mandato que tienen, que es votar por sus propios candidatos, no les alcanza para llevar al candidato al triunfo, ¿a quién le preguntan? A su conciencia. Está bien. Está bien, pero hasta por ahí nomás, porque generalmente un elector tiene detrás más votos que afiliados. Entonces preguntarle nada más que al partido es no tener en cuenta a todo el que no es afiliado al partido. Lo lógico sería que les dijéramos, hasta acá nos llegó el mandato, no nos alcanza, dennos una señal. Nosotros decidiremos como la Constitución dice, pero dennos una señal. Hubiera sido muy bueno. ¿Cómo me gustaría saber realmente? ¿Cómo me gustaría saber por quién votaría en la Asamblea Legislativa la diputada María Julia Alzogaray? ¿En qué Asamblea Legislativa? Y después de los colegios electorales se reúne en la Asamblea Legislativa. Sí, pero hay realidades. ¿Usted cree que legislativa? ¿Usted qué cree, que no? Yo creo que no. ¿Que ya va a estar definido el 14 de mayo? Está definido con mucha más razón. No, si está definido se va a reunir para realizar el escrutinio. Pero ¿qué ocurre si, como estas dicen, tiene la primera minoría? Y que se la van en una asamblea legislativa que tiene una composición que en este momento le es adversa. No va a haber quórum. Y si no hay quórum, no hay escrutinio. Y si no hay escrutinio, ¿qué pasa? Entonces, evidentemente que el que hable de la asamblea legislativa está hablando de una teoría que jamás va a poder en esta circunstancia. La asamblea legislativa se va a reunir, sí, a realizar el escrutinio, que va a consagrar un arreglo que se va a hacer en el colegio electoral. Ese arreglo se va a hacer entre justicialistas y radicales, eso no hay ninguna duda. En un ratito hablamos de la oferta que propone la diputada María Julia Alzogaray para ser senadora, ¿no? Tiene que tener una oferta. En un ratito. Al colocar su voto en la urna, habrá logrado, junto a otros ciudadanos, la continuidad de nuestra vida institucional. Sea uno más, no uno menos. Mercado Libre, ¿eh? Depende de la candidata senadora y la demanda depende. ¿Cuál es la oferta? Y la oferta es que la capital tenga un senador y no que lo tenga el Partido Radical. Es muy concreto. Hasta ahora la capital no ha tenido senadores. Ha tenido 2 senadores el Partido Radical, que han cumplido rigurosamente lo que el partido les indica que tienen que hacer. Y tanto es así que a la carrera legislativa del propio senador de la Rúa se ven los vaivenes de su propio partido. ¿Qué va a hacer el senador de la Rúa, que ahora tendría que ser el senador presidente que habla de privatizar, con el discurso que hizo cuando se estatizó el frigorífico Lisandro de la Torre? María Julia, no me hable. Lo va a hacer quemar. No me hable mal de nosotros, hábleme bien de usted. Pero bueno, pero escúcheme, que ese es el punto, no es que le hable mal, es que tiene que haber coherencia en la acción de la gente. Nosotros tenemos ahora un candidato a presidente que habla de privatizar, pero de privatizar a fondo, un curso súper liberal. Se supone que la gente que lo apoye, desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, va a tener que pensar, tomes el trabajo de leer el discurso de la Rúa cuando se estatiza el frigorífico Lisandro de la Torre, y protesta, porque no se estatiza bastante. Dice que están dejando un resquicio para la injerencia de la actividad privada, y que eso no es lo que la capital necesita. En este caso sí hablaba de la capital. Entonces, esta no es la mía, es la propuesta de los liberales. Es que la capital tenga un senador que sea independiente del manejo partidario. Porque ese es el concepto. Nosotros llevamos una plataforma, una doctrina. Y después de ahí en adelante está la libertad del legislador de actuar de acuerdo a su conciencia. Después no le van a tirar ese spray paralizante o esas cosas, ¿no? No, espero que no. En todo caso yo sacaré uno y reaccionaré igual. Esa es la propuesta esencial.
La otra propuesta es que el senador pelee un poco por lo que la capital necesita. Tenemos la coparticipación más baja de la historia. Nunca la capital ha tenido tan participación federal, y hay que tener en cuenta que mucha gente de los que pagan impuestos viven en la capital federal. Y ese dinero no vendría nada mal. Necesitamos unas cuantas cosas en la capital. Necesitamos hogares para Chicalle. Usted va ahora a la comisaría del menor, les dice acá tendrían que estar 2 o 3 días y a veces están 3 meses porque no tenemos a dónde derivarlos. ¿Hay una idea de cuántos chicos hay en la calle en Capital Federal? No, me decían el otro día en la comisaría del menor que no se puede saber. Lo que sí han detectado es que no existe aparentemente ese fantasma de la mafia organizada que organiza. Es cuentapropismo. Son grupos de chicos que o tienen un jefecito propio o es una de estas señoras a quienes le dejan los chicos a cuidar, las madres que van a trabajar, porque las guarderías se han convertido en algo que a veces no se puede usar, y usan a los chicos para hacer negocio propio durante esas horas. El problema es que está recibiendo un rechazo permanente. Viene, se acerca un auto, le ofrece un paquete de una flor, un paquete de pastillas, sí. Y todos tenemos que decir que no, porque sabemos que si no estamos fomentando una cosa que no debe ser. Cuando les decimos que no, el chico siente el rechazo. Y ese rechazo infaliblemente se va a convertir en la adolescencia en violencia. Y después esa violencia se va a expresar. Entonces será inútil hacer leyes contra la violencia en el fútbol o en cualquier otro lado si estamos alentando una sociedad de violencia ineludiblemente llegue a cualquier lugar donde se reúna gente. ¿Se va a preocupar por la seguridad en Capital Federal, por ejemplo? Otro de los temas que dicen hay sensación de inseguridad. Dicen, desde la gente le roban todos los días, ¿no? La reforma del Código Penal que se hizo en el primer periodo de esta etapa legislativa, que fue muy proclive a tomar en cuenta únicamente determinados factores prácticos, incluso se llegó a rumorear por el Congreso que había que hacerlo porque las cárceles no daban abasto, aunque usted no lo pueda creer. Esa reforma ha provocado un problema de inseguridad que es particularmente grave en la... Buenos Aires, en el fondo, es una caja de resonancia con otros lugares, pero que a lo mejor no toman esa sensación de angustia. Cuando se produjo la crisis energética, queda de ver lo que significa la crisis energética en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay edificios de 20 pisos donde la gente no podía entrar. En el anexo del Congreso los diputados no podían entrar porque los ascensores funcionaban. Había un grupo electrógeno de emergencia. Pero como no está preparado el edificio para funcionar sin aire acondicionado, la gente se moría ahí adentro. No podía, las ventanas prácticamente no se pueden abrir, todo de vidrio, da el sol, no se podía trabajar allí adentro. ¿Sabe dónde estaba mejor? En los edificios antiguos, hechos en 1930, sí. Y para el Hospital Ramos, el otro día estaba bien en el Hospital Ramos Mejía, y justamente los médicos ponderaban y me he dado cuenta lo buena que era esa estructura cuando vino la crisis energética, porque solo tenían que subir 2 pisos y porque todo está hecho alrededor de patios con luz propia y con muy buena circulación de aire.